barajaban la hipótesis de que el gobierno podía perder la elección, pero por 4 puntos, 5 puntos, 7 puntos, ¿cierto? El resultado electoral fue inesperado en términos de la magnitud de la derrota del gobierno. Ahora, el presidente de la Nación, cuando habló el domingo en la noche, vamos a revisar, pero revisar la estrategia electoral, en realidad. Lo que estaba diciendo, bueno, tal vez no hicimos las mejores alianzas, tal vez no elegimos bien nuestros candidatos, probablemente no tuvimos una buena comunicación en términos de la gestión, pero dijo, vamos a redoblar la política económica. Y el domingo a la noche el ministro Luis Caputo posteó en la red, en realidad diciendo, se ratifica la política cambiaria y la política fiscal, y anoche de nuevo el ministro, después de la reunión de gabinete que tuvieron con el presidente ayer a la tarde, en realidad volvió a postear diciendo que se explica desde una mala estrategia. Es decir, no hay un castigo a la gestión de la política económica bajo la visión del gobierno nacional, del presidente y de su ministro. Ahí quiero marcar solamente una pequeña diferencia, que es la de Guillermo Franco, a mi juicio, digamos, no voy a decir el único, pero tal vez el funcionario más razonable que tiene el gobierno argentino, y Guillermo Franco hizo un reconocimiento de que la gestión de la política económica no está llegando a la gente, como diciendo, no, también perdimos porque hay una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas, porque están cerrando los negocios, porque a la empresa le está yendo mal, ¿no es cierto? Pero digamos que lo que tenemos hoy arriba de la mesa es una ratificación de la política económica donde obviamente hay una incertidumbre importante, sobre todo en el mercado de cambios. Mi lectura es que ayer, por supuesto, dejaron que las variables se movieran solas, sin intervención, porque el poder de fuego del gobierno argentino con recursos del Tesoro Nacional en el mercado de cambios es reducido. De manera que hay dudas con respecto a qué va a pasar con la política cambiaria, si la cotización hoy o mañana llega al techo de la banda, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, lo que no está en discusión, Carla, y que me parece que es importante para cualquier empresario en Las Varillas o en cualquier otra localidad, lo que no está en discusión son las tasas de interés en pesos. Mañana miércoles hay una licitación de letras que en realidad el gobierno argentino tiene que renovar, y la pregunta es a qué tasa va a renovar eso en pesos, cuánto le va a pedir el mercado, básicamente cuánto le van a pedir los bancos para renovar esas letras, y eso obviamente es una pieza clave para interpretar lo que va a pasar después. Ahora, está claro que la tasa va a ser altísima, y la tasa en pesos, ¿no? Y va a seguir siendo muy alta de acá a las elecciones. Vamos a decir, la discusión con respecto a las tasas de interés de aquí hasta fin de octubre, comienzo de noviembre, las tasas de interés van a estar en la esfera o en la estratosfera. Y esto, por supuesto, que remite a un problema importante para todos los sectores empresarios, para los consumidores, porque estas tasas de interés que está sosteniendo el gobierno argentino y que va a seguir sosteniendo hasta las elecciones, son tasas de interés que si son absolutamente incompatibles con la estructura productiva del país. Y por supuesto no se pueden sostener después de octubre, porque si alguien dirá, van a sostener estas después de las elecciones, no, sería un suicidio colectivo. El sistema productivo no puede funcionar con estas tasas de interés. Pensemos que los bancos están pagando por grandes montos, no a los pequeños ahorristas, por grandes montos, tasas entre el 70 y el 80%. O sea que si yo soy una compañía de seguros, si yo soy un fondo común de inversión y negocio con un banco que está necesitando el encaje del diario, puedo conseguir una tasa del 5% mensual. Bueno, ¿qué negocio puede sostenerse si la rentabilidad financiera está en el 5% mensual con una inflación del 2%? ¿Cuál remite, digamos, a que aquí está una de las explicaciones de por qué la economía está planchada, en realidad, y que no cabe esperar una recuperación de la actividad económica durante los próximos meses, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar a partir de octubre? Después de octubre hay un país también. Bueno, fíjate vos que ayer, aquí entramos a la viabilidad de los procesos. Ayer el gobierno anunció que va a convocar al diálogo a los gobernadores y que va a crear una mesa política nacional. Ahora, el punto es hasta dónde es creíble eso. Es decir, ayer el gobierno anuncia que va a convocar al diálogo a los gobernadores,
a los que hasta el día viernes estaba acusando de degenerados fiscales, traidores a la patria, golpistas, etcétera, y otras calificaciones que se me escapan, digamos. ¿Qué capacidad de diálogo puede haber en ese punto? Cuando en realidad lo plantearon los gobernadores el domingo y ayer lunes, casi todos los gobernadores, lo que hay que rectificar la política. Es decir, nos vamos a entender de qué. Vamos a dialogar sobre la política económica. Entonces, el que eso es una situación de tensión, la relación con los gobernadores, que después de las elecciones ya todo está jugado en términos electorales. La lista va arriba de la mesa. De tal manera que esta convocatoria al diálogo del gobierno, hasta qué punto puede avanzar. Ahora uno dirá, bueno, después de las elecciones van a tener que juntarse y negociar. La pregunta del millón es si este gobierno, desde su posición extremista, discursiva y no solo discursiva, está en condiciones políticas de negociar en el de que tenga un resultado adverso en las elecciones, ¿no? Es la gran incertidumbre que también está expresada en los mercados y que explica por qué un gran jugador mundial como Morgan Stanley ayer anunció que de alguna manera desarma su lectura sobre el gobierno argentino y recomienda desarmar posiciones en bonos. No lo Estamos está del diciendo como default, se puede pensar en default nuevamente, porque también aparecía ayer, ¿no? Este fantasma, digamos, del default con el riesgo país que superó los 1.000 puntos. en realidad diría, realmente que estamos en un momento arriba de los 1.100 puntos, me parece exagerado, pero de todas maneras no importa. Un riesgo país en 900, en 1.000 o en 1.000, menos lo mismo, Carla. La verdad está mercado de capitales con semejantes números. Y no estamos en una situación, porque me parece interesante, ayer un periodista de Río Cuarto me planteaba, bueno, va a empezar a haber desabastecimiento de productos. Este no es diciembre del 2001 de ninguna manera. ¿Está bien? No, no estamos en una situación límite, explosiva, que se va a caer la Argentina, en una situación de shock brutal. Creo que no es esa la lectura que corresponde hacer. Sí, obviamente es posible que el gobierno argentino tenga que replantearse su de pago de deuda y creo, por supuesto, Carla, y esto es muy importante, lo hemos hablado en otras oportunidades, es decir, hay una corrección cambiaria en la Argentina. Si se va a dar de manera prolija o desprolija, si el gobierno argentino y el Banco Central van a administrar este proceso de corrección del tipo de cambio de una manera razonable o si el mercado lo va a hacer por su cuenta, es la gran duda que tenemos en estas horas. Ahora está claro que este tipo de cambio no cierra y una que ser explosiva, no iba a ser el 100%, ni el 100%, ni nos vamos al shock brutal. Cambiario hoy para el Fondo Monetario, que está reclamando una corrección cambiaria, el atraso que ve el Fondo Monetario era el 20%. De tal manera que no estamos hablando de una situación tremenda, brutal, explosiva, etcétera, digamos. Sí, una corrección necesaria, lo cual, Carla, no deja de ser una buena noticia para un productor sojero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si la corrección cambiaria va a ocurrir en estas horas, en esta semana, o va a ocurrir después de las elecciones, como quiere el gobierno argentino, si el gobierno argentino puede conducir la situación esta de una manera tranquila o más o menos acomodada, la corrección cambiaria vendrá después de octubre. Si no, va a ser antes. Ahora, inevitablemente va a ocurrir. De tal manera que yo te diría, en un pronóstico que es positivo para un productor agrícola, cuando lleguemos a la cosecha en mayo del año que viene, de soja y después de maíz en los próximos meses, etcétera, un productor agrícola en las varillas va a poder vender su soja a un tipo de cambio por lo menos un 20% en términos reales mejor que el actual. Bien, y con respecto a lo que podemos esperar con el tema del dólar, ¿Cuál es la estrategia que pienso tiene en la cabeza el ministro Luis Caputo? Ayer no hubo intervención porque obviamente el mercado estaba muy tenso, muy sacado, por así decirlo, y tal vez hoy, no sé si lo habrá, hoy martes, pero en realidad me parece que la estrategia de Caputo es, yo no tengo un poder de fuego muy grande, voy a dejar que el mercado se vaya hasta el límite y después cuando se empiece a calmar un poco voy a intervenir. Entonces voy a necesitar menos dólares para tranquilizarlo y cuando esté en una posición, digamos, menos brutal, voy a salir a vender y voy a bajar la cotización y voy a disciplinar también a los que compraron más caro. Creo que esto es lo que tiene el ministro Caputo, lo cual no quiere decir que salga bien, lo cual no quiere decir que le salga bien. Pero yo me pongo en la posición de él y yo haría lo mismo en una situación como esta,
no puedo salir a cubrir el mercado cuando está con mayor tensión y nerviosismo porque voy a perder todas las divisas que tengo. Entonces voy a esperar a que llegue a un punto y después, después de ese punto voy a empezar a intervenir para tratar de bajar la cotización. Interpreto que lo que tiene en la cabeza el ministro es eso. Tiene un punto complicado mañana miércoles, esto que decíamos de la licitación, porque tiene que seguir convalidando para hacer eso tasas de interés en pesos muy altas, lo cual inevitablemente va a seguir arriba de la mesa, y es una mala noticia para cualquiera que va a buscar un crédito a un banco, para cualquiera que tiene la tarjeta de crédito y paga la tasa de interés, etcétera, etcétera, y por eso va a seguir golpeando el consumo, va a seguir golpeando la inversión, y marca una señal de debilidad sobre el funcionamiento de la economía argentina de cara a los próximos meses, inevitablemente va a ser así.